Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos esta mañana a continuar un poco el significado, la explicación del significado de lo que el sábado, día 15, brevemente empecé a tratar. Se trata de la cuestión del momento en que Samuel lleva en el capítulo 5 y luego en el capítulo 7, concretamente en el capítulo 7 es cuando se manifiesta la voluntad de Samuel de llevarse el arca y de llevarla precisamente hasta Mizpa, una población en la tierra de Israel, y allí donde sabemos que colocó un monolito, una piedra grande, y la llamó Eben Ezer. Y también dijo, aparte del significado de ese nombre significa piedra de auxilio, piedra de ayuda, pero en realidad lo que él dijo es: hasta aquí nos ayudó Yahvé. Es decir, que el nombre Eben Ezer no es, la traducción no es hasta aquí nos ayudó Yahvé. Eben Ezer, repito, solamente significa la piedra de auxilio pero él dijo, al poner esa piedra, ese monolito, ese gran pedazo de roca, dijo: hasta aquí nos ayudó Yahvé. Eso fue lo que sale de su corazón. Pero hay unas cosas muy interesantes que yo el sábado no tuve tiempo de llamar, de explicar de aquí, de las Escrituras, y creo que sería interesante que hoy repasáramos un poco el contexto, la historia de cómo se produjo aquel acto, aquella conmemoración Eben Ezer, o hasta aquí nos ayudó el Señor. Lo primero que hemos de recordar aquí es que en la tierra que ellos estaban conquistando todavía, son las luchas de conquista de la tierra de Canaán, en la que ellos se encontraron con diversas tribus, diversos pueblos, diversos reyes, a los que tuvieron que expulsar de aquellas tierras. Naturalmente se resistieron, la tierra había sido dada a Israel por el Señor directamente, y fue necesario luchar por ella. De manera que fue un regalo de Dios en un sentido, pero ese regalo iba condicionado también a la voluntad de que tenían que luchar, tenían que hacer un gran esfuerzo para expulsar de aquella tierra a diversas tribus y naciones. Entre ellas, la peor de todas, de aquellas naciones y pueblos, eran los filisteos. Y digo peor porque a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, nos encontramos con los filisteos. Si buscamos un poco en cualquier concordancia, veremos que aparece citado hasta en los profetas menores, los filisteos. Aparece citado en el libro del profeta Jeremías, aún hay allí filisteos. Ya todas las demás naciones han ido desapareciendo prácticamente hacia ya los finales del periodo de la monarquía de Israel, pero los filisteos continúan allí. Es más, si vosotros analizáis un poco la palabra filisteo y trasladamos eso filológicamente a nuestra lengua de hoy, son los palestinos. Filisteo y palestino es exactamente la misma palabra. Se refiere, en vez de la F está la P, porque la P y la F son letras prácticamente gemelas, la L también y la T. Los filisteos
o palestinos de hoy. Con esto no hago ninguna afirmación de tipo político. Los palestinos de hoy hay unos que tienen muy buena voluntad y son gente estupenda, son originarios de allí, de aquella tierra, luego se han mezclado con otros y, en definitiva, pues allí hay todavía una masa de personas que pueden considerarse como descendientes de los filisteos. En el periodo de los jueces también los encontramos, ¿os acordáis de las luchas de Sansón contra los filisteos y otros muchos momentos en que aparecen ellos a lo largo del Antiguo Testamento? Porque en realidad los filisteos son un símbolo. No solamente era una nación real y un pueblo, era también un símbolo, el símbolo de los enemigos del pueblo de Dios. Que hubieron otros, ciertamente, pero los más recalcitrantes, los más constantes, incluso los más crueles, también no hay duda de que eran estos filisteos, los más determinados y los más decididos a expulsar a Israel de sus tierras, como ocurre hasta el día de hoy. Es más, la tierra de Gaza, que hoy es muy famosa, ¿verdad?, por todas las cosas que ocurren en Gaza, pues era uno de los centros principales de la tierra de los filisteos. Gaza, Ecrón, Asdod, esas ciudades que todavía hoy existen a lo largo también de la costa mediterránea, y allí se concentraba toda esa fuerza enorme, bien armada, de los filisteos que estaban decididos a expulsar a Israel de sus tierras. Fueron los más constantes en esa determinación. Naturalmente que, como he dicho, eso tiene muy poca relevancia hasta hoy, excepto que vemos que no se termina esa guerra. Y vemos que todavía hoy hay algunos, particularmente los que gobiernan Gaza en estos momentos, que están decididos a expulsar a Israel y echarlos fuera de aquellas tierras, de toda Palestina, de todo lo que ellos llaman toda Palestina, y que también pues significa eso, una constante lucha, una constante desazón por las muertes que todavía se están produciendo. Efectivamente, los filisteos son un símbolo de la lucha contra Israel, contra el pueblo de Dios. Y en el primer libro de Samuel hay unos incidentes que nos explican mucho de aquella decisión de Samuel de llegar a Mizpa, muy cerca de Mizpa, entre Mizpa y otra población, y allí clavar el monolito aquel diciendo Ebenezer. Y además añadió, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Por qué hizo esto? Si miramos unas páginas atrás en el libro primero de Samuel, vemos que se nos habla de una de las mayores catástrofes causadas al pueblo de Israel por los filisteos. Porque ya en el capítulo 4 se nos habla de una gran batalla, de un gran enfrentamiento entre Israel y los filisteos. Versículo 1, 4:1 dice, por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acamparon en Ebenezer. Fijaos que aquí aparece el nombre Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Este Ebenezer no es el mismo que más tarde leemos que Samuel puso allí su roca, y donde dijo hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque Ebenezer era una forma muy habitual de señalar un lugar
un lugar importante en agradecimiento a algún dios, a alguna divinidad. Se ponía ese monolito y se le llamaba Ebenezer, piedra de la ayuda. Y tanto se podía decir, hasta aquí nos ayudó Yahvé, como se podía decir, hasta aquí nos ayudó Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, aquel dios que tenía una cabeza de pez, ¿verdad? Y que ya sabemos que aquí ocurrieron algunas cosas interesantes en esta historia, si os acordáis de ella. Os recomiendo que releáis estos capítulos porque tienen mucho jugo, ¿verdad? Y muchas lecciones. Bueno, pues aquí se entabla una batalla. Los filisteos habían acampado cerca en Afec y los judíos, Israel, había acampado en un sitio que también se llamaba Ebenezer. Y los filisteos se prepararon para el encuentro contra Israel, se extendieron en batalla y en aquella batalla a Israel le fue muy mal. Israel fue derrotado ante los filisteos, que mataron en el campo como 4.000 hombres de la tropa. Y cuando el pueblo de Israel regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Yahvé ante los filisteos? Y dijeron: traigámonos el arca del pacto de Yahvé desde Silo, para que él pueda estar entre nosotros y salvarnos de mano de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto de Yahvé Sebaot. Dice Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos, Yahvé de las multitudes. Estaban confiados los israelitas que, teniendo allí el arca, tenían también seguro la ayuda del Dios de los ejércitos, del Dios de las multitudes. Ellos eran una multitud, estaban seguros que podían vencer a los filisteos. Y esa fue, diríamos, este fue el principio de una gran tragedia. Porque en primer lugar confiaron ellos en sus fuerzas y en una cierta superstición. Pensaban que teniendo allí el arca físicamente, el arca la miraban ellos como si fuera una cosa de magia, como si tuviera un poder mágico. ¿Cuántas veces podemos caer nosotros también en estas equivocaciones, en estos errores que se acercan mucho a la superstición, pensando que por alguna causa material tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que Dios nos ha de ayudar? Israel no había pensado en esos momentos que Dios estaba enojado con ellos, que Dios estaba iracundo. Y lo estaba porque ellos se habían ido desviando del camino de la verdad. Imperceptiblemente, un paso tras otro. Pero acordémonos que Samuel, como profeta, tuvo dificultades y problemas. ¿Os acordáis también de aquel sacerdote Elí y de sus hijos? ¿Os acordáis de la corrupción que había en el sacerdocio, en el templo, y de otras cosas que desagradaban a Dios? De manera que en este primer encuentro los israelitas fueron derrotados, abiertamente, claramente. Y el único remedio que encuentran es: vamos a traer el arca que está en Silo y vamos a enfrentarnos de nuevo contra ellos. Dios estará con nosotros, confundiendo a Dios con el arca. Y continúa la historia. Y efectivamente, cuando llegó el arca al campamento de Israel, bueno, hubo un grito de todos, una gritería de todos tan enorme que llegó hasta el campamento de los filisteos. Y estos se asustaron. Dijeron: esto es que ha llegado el arca al campamento de Israel, estamos perdidos.
Ellos también, en sus supersticiones y en sus ideas equivocadas, pensaban que ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de este Dios poderoso? Este es el Dios que golpeó a Egipto con toda plaga en el desierto. Y estaban convencidos los filisteos de que ya estaban perdidos porque había llegado el Dios de Israel. Solamente estaba el arca, pero ellos estaban convencidos de que allí estaba también el Dios. Y entonces, de todas maneras, dijeron, pues vamos a esforzarnos y vamos a luchar. Nosotros no somos siervos de nadie y tenemos que defender nuestra libertad. Y combatieron los filisteos a Israel. Israel por segunda vez, fue derrotado. Y dice, hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, dice aquí el texto. Antes habían caído en la anterior batalla 4.000, ahora 30.000. Y lo peor, el arca fue capturada por los filisteos. El arca de Dios fue tomada y los 2 hijos de Elí, del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés, fueron muertos también. Y una tragedia se va montando sobre otra. Una matanza terrible de israelitas, el hecho de capturar el arca, la muerte de los 2 hijos del sumo sacerdote, y continúa todavía la tragedia, porque uno que se escapó de la batalla fue corriendo para dar la noticia de lo que había ocurrido y se acercó a donde estaba el anciano sacerdote Elí y le dio la noticia de que sus hijos habían muerto. El hombre quedó algo así como, dice aquí la escritura, que dice, sus ojos no se movían, como fijo, con la mirada fija, había perdido la vista ya hacía tiempo, y se quedó como, al oír eso, tus hijos, Fineas y el otro, como hemos dicho, el nombre de este, Ofni y Finés, los 2 han muerto. Y le dice, y el arca de Yahvé ha sido capturada por los filisteos. Y en ese momento, Elí, que estaba sentado en un asiento, una silla o algo así, cayó hacia atrás, se dio un golpe en la cabeza y quedó muerto también. Pero no solamente eso, la tragedia continúa. Son unos capítulos de un dramatismo y de ver cómo en la providencia divina también hay momentos muy duros para el pueblo de Dios también. Porque a continuación de eso, la mujer de uno de los hijos de Elí, que estaba encinta, pues, y ya para dar a luz a punto, pues también ella cayó desmayada a tierra y por efecto de aquello dio a luz, pero ella murió. Todo esto en un momento. Y entonces en el capítulo 5 dice, y los filisteos tomaron pues el arca y la llevaron de Eben-Ezer, el primer Eben-Ezer que hemos mencionado, la llevaron a Asdod. Y Asdod era algo así como la capital principal del territorio de los filisteos. Y allí toda la historia, que ahora no hace falta repetir, fue cuando metieron el arca en el templo de su dios, el dios Dagón, y bueno, pues se encontraron con que a la madrugada entraron en el templo, porque habían puesto el arca junto al dios
a la estatua del dios Dagón, y se encontraron con que el arca estaba allí, pero la estatua había caído a tierra, estaba por el suelo, y la pusieron otra vez bien, y al día siguiente otra vez se volvió a repetir el mismo fenómeno, se cayó el dios, la estatua del dios Dagón, ¿verdad? Y tanto así, bueno, aquí habla de todos estos detalles, que no solamente eso, sino que las palmas de las manos de ese dios aparecían cortadas en el umbral, solo le quedaba la parte de pez, pero la estatua destruida prácticamente. Y entonces vinieron plagas sobre los habitantes de Asdod, y bueno, ocurre algo parecido a lo que pasaba con las plagas de Egipto, que la gente dijo, déjalos marchar, que se vaya, porque no podemos resistir esto, y entonces, efectivamente, decidieron ellos devolver el arca a Israel. Y bueno, y así continúa la historia. Pero Ebenezer, y esta es la cuestión principal, Ebenezer quiere decir piedra de auxilio. Pero también los filisteos habían puesto una piedra conmemorando que su Dios les había ayudado, porque ellos habían vencido a Israel. Aquello era un Ebenezer. Pero en Mizpa, en otra ciudad ya, en tierra de Israel, Samuel también colocó su piedra. También colocó su piedra porque al final, después de la devolución del arca, también fueron de nuevo a entablar batalla. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, y los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, a Yahvé nuestro Dios, que nos salve de mano de los filisteos. Y tomó Samuel un corderito lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Y mientras Samuel hacía subir el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir a Israel. Pero Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató, y fueron derrotados delante de Israel. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos y los fueron acuchillando hasta más abajo de Bet-car. Esta es la historia o parte de lo que hablé también un poco el sábado. Bueno, pero ya veis vosotros el contexto de todo esto. Ebenezer es un nombre bonito, pero no es suficiente. Porque recordemos que los filisteos también tenían su Ebenezer en Asdod. Recordemos que tenían allí también su divinidad, que habían puesto aquella piedra cerca. Y estaban convencidos de que con eso triunfaban. Israel estaba confiado en que Dios les iba a dar la victoria al principio y fracasó. Y solo fue cuando las cosas se restauraron, cuando clamaron a Dios, cuando vieron aquella terrible derrota que sufrieron ellos, cuando al fin Dios se encargó de que el arca del pacto, volviera a tierras de Israel. Y allí, entonces, con la ayuda de Dios, derrotaron a los filisteos. Allí pusieron ellos su Ebenezer, un Ebenezer propio del pueblo de Israel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero hay más cosas, hermanos. Cuando pensamos en el Ebenezer,
El Ebenezer para el cristiano puede ser cualquier acontecimiento en su vida grande o en la vida de la Iglesia de hoy que merece la pena marcarlo. Es una marca, es un punto de referencia. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero enseguida surge una pregunta. ¿Esto significa acaso que Ebenezer representa algo así como punto final? Cuando dice hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿significa que ahí tenemos el punto final? ¿Es suficiente decir vamos a recrearnos, alegrarnos, regocijarnos en ese triunfo y ya está? Pues no, Ebenezer no es la representación de un punto final. El cristiano no puede jamás pensar que ha llegado al punto final de algo, ya sea en su propia vida, en la vida de su comunidad eclesiástica, de su congregación, ya sea en general en la vida del cristianismo o de la sociedad alrededor de él. No hay punto final. Todo es un punto y seguido. Todo es la continuación de los propósitos de Dios y nosotros estamos involucrados en esos propósitos. De manera que no hay punto final. Repito, para la Iglesia, no hay momento que digamos ya se ha terminado todo, se ha terminado la lucha, se ha terminado la guerra, hemos derrotado a los filisteos, tenemos otra vez el arca y ahora celebramos todo eso con regocijo, plantamos esta piedra aquí que dice Ebenezer y se acabó. Pues no, no hay punto final. Nunca se termina. Mientras nuestra vida esté aquí, mientras vivamos en este mundo, siempre tenemos que seguir adelante, siempre tenemos que aprender, que perfeccionar, que servir a otros, siempre tendremos que trabajar en la obra de Dios, siempre tendremos que hacer aquello que sabemos que es su voluntad. ¿Por qué? Pues porque los filisteos tampoco se acabaron aquí. Para ellos fue una derrota, pero los filisteos continuaron. Ya he dicho, más adelante volvemos a ver filisteos. Y están en los días de David, y en los días de Salomón, y están en otros días más o menos aparentes o visibles, pero están allí. Hasta los tiempos de Jeremías se habla de los filisteos. ¿Por qué? Pues porque ya lo dice el Nuevo Testamento. Nos lo dice clarísimamente en la carta a los Efesios. ¿Vosotros os acordáis de lo que dice con respecto a nuestra lucha? Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Fijaos cómo el apóstol nos está diciendo aquí, no hay tiempo de descanso. Nunca hemos llegado al final de la guerra hasta que por fin venga el Señor y Él mismo derrote a todos sus enemigos. Entonces quedaremos libres. Entonces podríamos poner, sí, esa piedra preciosa. Ahí tenemos las piedras preciosas en el libro del Apocalipsis, de los muros de Jerusalén. Ahí tenemos la ciudad cuyos suelos eran de oro. Ahí tenemos todo ese momento en que dice, por fin se ha terminado todo. Babilonia ha caído, la otra gran enemiga de Israel.
los filisteos también habrán caído. Y tenemos el ejemplo de Esdras y tenemos el ejemplo de Nehemías. ¿Os acordáis? Hemos leído un pasaje antes del libro de Esdras. Porque esos dos hombres de Dios, Nehemías y Esdras, que también vivieron una época muy difícil, de esperanza y de ilusión, porque volvían de la cautividad para reedificar el templo y reedificar las murallas. Pero lo hicieron en medio de grandes dificultades, de gran oposición. Y ahí tenían pues aquellos que vivían en aquellas tierras y que en el fondo eran enemigos de ellos también. Y siempre encontraremos esto mismo, esa lucha constante, esa manera de tenernos que enfrentar, queramos o no, a la realidad de que hay enemigos alrededor de la Iglesia de Cristo. Y hoy, ciertamente, porque todos conocemos lo que ocurre en algunos países y todos sabemos de la muerte de cristianos, sabemos de la persecución contra cristianos, sabemos de los grandes problemas que hay en la Iglesia de Cristo y sus enemigos. Por lo tanto, no hay fin. La lucha contra los filisteos no tiene fin. Pongámonos esa armadura, pongámonos claramente en la mentalidad que el apóstol Pablo también revela en la carta a los filipenses y particularmente en su capítulo 3, Filipenses 3, hermanos, 3:13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Por lo tanto, esto es lo que debemos de sentir en nosotros. Esto es un estado sensato, apropiado. El cristiano que dice, yo no considero que ya lo he alcanzado. No tenemos la paz eterna y ya no disfrutamos de ella, no disfrutamos de todas las promesas todavía. Tenemos esas promesas, creemos en ellas, esperamos en ellas y las tendremos. Pero mientras tanto, los filisteos están alrededor. Y aprendamos de aquellas grandes batallas que tuvieron que librar los judíos. Ellos mismos, los judíos en aquel tiempo, los israelitas, reconocieron que habían perdido aquellas otras batallas por su propia culpa, porque se habían apartado del camino de la verdad. Y por eso habían perdido las batallas y habían perdido el arca. Y Dios les enseña una gran lección para llevarlos al arrepentimiento y también a una recuperación de su entusiasmo, de su esperanza, de su humildad, de su obediencia, en definitiva, para que ellos estuvieran totalmente entregados a la voluntad del Señor. Que el Señor os bendiga. Amén.